Y bueno, por mucho que pueda joder a algunos, el Real Madrid es el líder del campeonato, ha ganado al Girona en un partido bastante interesante que además ha puesto en su sitio a mucha gente porque realmente lo ha hecho con solvencia, como se espera de un club como el 14 veces campeón de Europa. Yo encantado. Vamos a repasar unas cositas que ha dejado ese partido muy interesantes de Ancelotti, de Jude Bellingham, las disculpas de Nacho, una respuesta que fue creo que Jan Couto, que se llama el futbolista del Girona, que le dejó una respuesta a Mario Cortegana sobre la acción que habría pasado con Nacho. Vengo bastante cargadito, también lo de Ancelotti también es muy chistoso, seguramente se van a reír, a mí me dio mucha risa. Y bueno, algo de ESPN muy breve en el que hablan de José Lu y esa adaptación, por llamarlo de alguna manera, bastante interesante, la verdad. No me enredo con mucho más cuento, acompáñame hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, ayer el Madrid ganó con muchísima solvencia, creo que el partido no estuvo en riesgo, salvo los primeros 15 o 20 minutos en el que el equipo sí se vio bastante, tal vez un poco superado. Y creo que en parte por esa posición de Camavinga en el que no estaba recibiendo muchas ayudas. Bueno, para hablar del partido está mi otro canal. Aquí vamos a hacer reacciones a cositas porque algo desafortunado se vivió justo o cerca de finalizar el partido cuando Nacho hace una patada absolutamente horrorosa a Portu y es llamativa porque pasó algo, se formó un embrollo ahí bastante loco, Nacho se acerca a Portu, tiene que salir en camilla y bueno, ojalá que sea, le toque el mismo médico de Ángel Correa que ya va a poder jugar mañana después del drama, todo el drama que montaron. Lo que les estaba comentando, pero Nacho ha puesto algo en su cuenta de Twitter en el que pide disculpas y es realmente bien. Yo siempre he dicho que reconocer es de sabios, pero me llama mucho la atención porque estuvieron matando al pobre Nacho ayer, que yo decía que era expulsión y que si le sancionan por un par de partidos por el feo gesto, lo entendería perfectamente. Obviamente me jodería, pero lo entendería porque creo que es un gesto bastante desafortunado. Pero les voy a colocar varias cosas aquí encima de patadas que ha estado recibiendo Vinicius durante prácticamente toda su carrera en el Real Madrid. Y ahí sí es un provocador, ahí sí las cosas como son, de que no sé qué, lo que el otro, en fin, lo de siempre. La doble vara de medir cuando se lleva el escudo, la camiseta del Real Madrid, es una cosa absolutamente inquietante. Pero bueno, creo que no debería sorprendernos, solo se los traje para que vean más o menos cómo funcionan las cosas en el fútbol español. A propósito de lo de Nacho, vamos a ver los de Ancelotti, que lo tengo ya por aquí, que me dio mucha risa, la verdad, porque por un momento me la creí, y bueno, o me lo creí, y es que es de loco, no les voy a contar más. Vamos a pasarnos a la pantalla, véanlo ustedes, y por supuesto ríanse ustedes también. Bueno, lo que les decía, aquí está el video en cuestión, vamos a reproducirlo. ¿Qué tal, mister? Javier Herráez, en directo en Carrusel Deportivo. Le insisto por la jugada de Nacho porque está usted muy cerca, va muy a la rodilla y, bueno, a partir de ahí, pues una concatenación de errores, ¿no? No, Nacho se ha acercado a mí y me ha dicho que le darán la amnistía a estos putos catalanes, pero se van a ir calentitos a la cama. Les voy a aplicar el 155, me ha dicho. Lo que les estaba diciendo, o sea, yo al principio dije, pero ¿qué hace Ancelotti? O sea, ¿qué está diciendo este hombre? Me lo creí, pero claro, me puse a ver el video bien y veo la coordinación de la voz con el movimiento de la boca y yo dije, claro, es un montaje, pero definitivamente es que me pareció sencillamente brillante y bueno, todo lo que joda a esta gente del Palanca Fútbol Club, yo encantado de la vida, repito, me he reído mucho y por un momento lo creí yo, pero ¿qué está haciendo Ancelotti con su vida? Es que es absolutamente desquiciante. Quiero que escuchemos algo muy rápido de Jude Antonio Bellingham, o no me acuerdo, tiene un nombre así, Jude William Bellingham, un nombre ahí todo latino. Bueno, pero se usa mucho en Latinoamérica, pero creo que es más gringo que otra cosa. Perfecto. Algo que ha dicho sobre el pase espectacular que le metió a José Lu, en el que José Lu abre el marcador. Bellingham ha comentado algo bastante llamativo. Me ha gustado mucho. Creo que el carisma que tiene este hombre es sencillamente espectacular y vale la pena escucharle hablar. Creo que es llamativo. Estoy ansioso porque aprenda a manejar rápidamente el español, porque sé que de esa manera vamos a disfrutar muchísimo más de la personalidad de este chico que, bueno, definitivamente ha llegado para quedarse. Vamos a ponernos otra vez a la pantalla, escuchamos a Jude y lo comentamos rápidamente. Y bueno, ya acá está el video de Jude, vamos a reproducirlo.
Y cuéntanos, Jude, acerca de ese pase con la parte del exterior del pie. Bueno, llevo viendo a Luka 3 meses todos los días. Solo quiero ser creativo. Ha sido un buen inicio, un buen gol, porque nos ha quitado la presión que nos han puesto al principio del partido. Es que, como les digo, es sencillamente increíble cómo se desenvuelve y bueno, ahí le aprovecha de lanzarle un par de rosas a Luquita Modric, que sabemos que está en una situación complicada, porque no es únicamente que Ancelotti lo tiene ahí como apartado en estas 2 últimas jornadas, aunque tampoco también lo comentaba en mi otro canal, no me extrañaría en lo absoluto que saliera Ancelotti la otra semana o esta semana que viene entrando contra el Napoli y lo colocara de titular. Pero bueno, aprovecha para mandarle ese mensaje de respeto, de cariño, de admiración, de que bueno, tengo un par de meses viéndote, Luca, y realmente me has enseñado unas cosas interesantes y pues él le especifica que trata de ser creativo. Es que a mí lo que me sorprende de este chico es la facilidad con la que piensa dentro del terreno de juego en situaciones en las que a muchos futbolistas se le nubla la cabeza y sobre todo también ese momento, ese saber estar, que creo que es su principal característica, porque sabe estar en cualquier lugar que prácticamente se le coloca. Vamos a colocar rapidito lo de Jan Couto, porque bueno, Mario Cortegana, pues les voy a colocar en la pantalla lo que estaba comentando Mario Cortegana. Dice que Nacho se equivoca e incluso en caliente por la roja va a disculparse con Portu. La lía Jan Couto con ese gesto tan innecesario tal y como estaba la cosa. Nacho lo hace muy mal, lo expulsan, toda la culpa es suya, obviamente. Me refiero a que la tangana, cuando a pesar de la dureza de la entrada parecía que no habría, la origina Jan Couto, una vez que Nacho ha ido a disculparse con Portu y está a camino del vestuario. Y Jan Couto pues comenta: disculparse, eres un subnormal. Eso creo que son también más o menos los valores de algunos futbolistas en el fútbol español, porque Mario Cortegana está tratando de dar su opinión de lo que él cree que ha sucedido y sale a llamarle subnormal y respetarlo cuando él únicamente ha dado su opinión. Y yo lo pensé en un momento, pero no lo quise decir, pero sí pensé que a lo mejor tal vez Nacho se acercó a decirle: lo siento, tal, discúlpeme, porque de hecho apenas le da la patada, lo primero que hace Nacho es ir a hablar con él. Y me pareció raro y dije, bueno, ¿será que le dijo algo feo? No sé, pero es un gesto desafortunado y lo más lamentable de todo esto es este tipo de cosas y sobre todo que este tipo de futbolistas tiendan a rebajarse con periodistas que verdaderamente no le veo ningún tipo de sentido. Vamos a cerrar este video con lo que les dije de José Lu, que han comentado en ESPN, y me he quedado loco porque bueno, yo suelo coincidir muy pocas veces, pero creo que esta vez tienen bastante razón y han defendido muy entre comillas a José Lu. Me ha llamado bastante la atención cómo lo han hecho con el futbolista del Real Madrid, el número 14 del Real Madrid. Así que volvemos a la pantalla. Y bueno, cracks, lo que les estaba comentando lo tengo justo acá, ya podemos reproducir en cualquier momento. Vamos a escucharlo porque, como les digo, es bastante llamativo y ya con esto cerramos el video dando una pequeña opinión. Escuchemos. A ver, puede ser una de las polémicas. Lo que pasa es que Rodrigo no viene bien esta temporada. Y también, como decía Ancelotti, lo puede estar guardando porque a mediados de semana tienen que jugar contra el Napoli en Champions, que no va a ser fácil. Hay muchos partidos, 2 partidos por semana, y hace de que el Real Madrid lo sufra porque tiene muchos lesionados importantes. Al margen de esto, me parece que Rodrigo tiene que levantar mucho su nivel. Si José Lu, seguimos insistiendo que el Real Madrid no tiene 9, tiene un 9. Lo que no tiene un 9 élite, pero ya lleva 4 goles, 2 menos que Bellingham, jugando mucho menos minutos. José Lu el año pasado terminó 3 goles de Benzema, anotó 16 con el Español, que se fue al descenso. Es un buen centrodelantero. Es interesante lo que él comenta porque es totalmente cierto. ¿Qué hubiera sido del Español sin los goles de José Lu, que estuvo ahí, que fue el mejor goleador español en el torneo? Es un futbolista que trabaja mucho, que hace jugadas interesantes, que conoce la profesión como seguramente muy pocos futbolistas en el fútbol español a día de hoy. Y repito, creo que está bastante acertado decir que José Lu no es un futbolista de élite, un 9 de élite, pero creo que está bastante bien tirada la cosa porque realmente me parece un futbolista interesante y que va a marcar una cantidad de goles bastante importante. Vean lo que llevamos en campeonato y lleva 4 goles. Yo lo decía la otra vez, va a marcar entre 18, 20, 22 goles y creo que es una cifra importante teniendo en cuenta de que venimos de el amigo Mariano y del amigo Luka Jovic. Así que ojo con eso. Pero no es un súper gran centro. No es Haaland, no es Kane, no es Lewandowski, obvio, pero es un buen delantero. Y que le puede sacar el puesto en cualquier momento a Rodrigo. Volvió Vinicius. Y va a estar entre Vinicius y Rodrigo y esa pulseada la va a ganar Vinicius. Bueno, ahí me cuesta creer un poco más, aunque es cierto que con el nivel que está ofreciendo Rodrigo Góez,
no me extrañaría que terminara saliendo del 11 inicial, aunque Ancelotti está como por la labor de recuperarle. Pero no me extrañaría que terminara saliendo Rodrigo del 11 porque es verdad que no está marcando goles, está como muy frustrado, muy saturado y realmente cracks, me parece interesante lo que comenta este hombre, repito, y coincido, no es Haaland, no es Harry Kane, pero ya es lo que tenemos, ya no se puede hacer nada, menos que, no sé, venga y caiga sobre el Bernabéu una ola de un milagro, no sé, no creo en milagros casi, pero realmente es algo a lo que es lo que tenemos y hay que apoyarlo. Y obviamente no es un superélite, pero es un futbolista que cumple y que con muchos menos minutos, bien apuntaba este hombre, Ricky Ortiz creo que se llama, tiene casi los mismos goles que Bellingham, disputando muchísimos menos minutos. Pero bueno, ya veremos cómo acaba la cosilla allí con el tema de Bellingham, de José Lu. Yo he estado apoyándolo y lo dije en el momento que se le fichó. Esto que ha dicho este hombre no es un crack, un mega crack, pero creo que nos va a aportar muchísimas cosas, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de Mariano y de José Lu y no estuvo tan lejos de Benzema la pasada temporada. Así que eso es un punto, un chulito a favor de nuestro amigo José Lu, el cuñado de otro amigo Daniel Carvajal Ramos. Espero que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, qué les ha parecido lo que les he traído el día de hoy. Que hagan lo de siempre, que me dejen su opinión en los comentarios, que me dejen su like, que se suscriban a este canal si es que aún no lo están. Gracias por acompañarme. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.